Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes, a los que están conectados. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a integrar elementos que vimos en la clase de ayer en la transmisión sináptica. Si ustedes recuerdan la clase de ayer, vimos lo siguiente, varios elementos. El sistema nervioso entonces estaba constituido por tejido nervioso, que a su vez eh, podía comunicarse rápidamente por señales eléctricas. La posibilidad de comunicarse por señales eléctricas y de propagar estas señales estaba dado por la forma en que se puede autorregenerar el potencial de acción. El elemento transmisor, que es el axón, tiene la posibilidad de mover cargas, como aparece en esta imagen, en este video, y a través de la depolarización continua punto a punto, es posible que este potencial de acción se transmita hasta la sinapsis. El potencial de acción llegaba hasta el terminal presináptico, donde las vesículas que aparecen en esta imagen son fusionadas por la depolarización que provoca un ingreso de calcio. Al fusionarse, se libera un neurotransmisor, que son estos puntos rojos, que en el componente posináptico permite que ingresen iones que depolarizarán la membrana del componente posináptico, regenerando el potencial de acción. Una vez realizado eso, este potencial de acción puede volver a ser transmitido o puede generar algún efecto en respuesta a ese estímulo, un efecto adecuado. Para completar el video anterior, lo voy a mostrar de nuevo. Este proceso requiere que los componentes neuronales, las células neuronales, estén formando circuitos que sean eficientes en transmitir este potencial de acción rápidamente desde las zonas donde son recibidos hasta las zonas donde son interpretados. Esta autopropagación está facilitada por las propiedades que tienen los axones, tanto las propiedades pasivas para la transmisión como la propagación activa. La fusión de las vesículas es un proceso dependiente de calcio, absolutamente. Debe ingresar calcio al terminal. Y el tipo de sinapsis, es decir, si es excitatoria o inhibitoria, dependerá del tipo de neurotransmisor que se libere. Los neurotransmisores, una vez liberados y que tienen el efecto sobre su receptor, deben ser removidos de la zona para que termine esta acción. Para complementar ese video anterior, debemos decir que las vesículas del neurotransmisor, luego de ser fusionadas, se someten a un proceso de reciclaje donde vuelven a el terminal axónico y son rellenadas con nuevo neurotransmisor y luego quedan listas otra vez para ser fusionadas ante un nuevo potencial de acción. Bien, todo este proceso de generar el potencial de acción en el terminal axónico y también el proceso de fusión de las vesículas puede ser intervenido farmacológicamente, es decir, existen varias drogas que pueden afectar la liberación del neurotransmisor en distintas partes de las etapas del proceso. Por ejemplo, aquí tenemos algunos fármacos y algunos agonistas que pueden estimular o pueden bloquear el proceso. Si ustedes recuerdan, se necesitaba que hubiese fusión de la vesícula para que se liberara el neurotransmisor. Existen algunas toxinas, por ejemplo, el veneno de la viuda negra, de la araña viuda negra, estimula que se fusionen mucho las vesículas de neurotransmisor que contienen acetilcolina. Esto, por supuesto, es perjudicial porque hace que haya una sobreestimulación de la liberación de acetilcolina y eso va a tener efectos en la musculatura. Existen otras drogas, perdón, existen otras drogas inhibitorias, como por ejemplo la toxina botulínica, que lo que hace es inhibir la liberación de algunos neurotransmisores, de tal manera que las vesículas no pueden fusionarse y no pueden entregar su neurotransmisor. Hay varios tipos de drogas que pueden actuar a otros niveles, hay algunas drogas que actúan sobre los receptores del neurotransmisor, etcétera. Vamos a ver algunas de ellas en las siguientes clases. Lo importante es que el proceso está estereotipado, está muy ordenado y por eso es posible de intervenir. Esta intervención puede ser también en ayuda a algunos pacientes. Por ejemplo, cuando se necesita que liberen algunos neurotransmisores que están deprimidos, ¿sí? Que sea mayor su liberación para mejorar alguna condición del paciente, como en el caso de la depresión, por ejemplo. Hay algunos fármacos
que hacen que haya una mayor liberación de ciertos neurotransmisores para apoyar el proceso de recuperación de esta depresión. Bien, vamos a hablar de los neurotransmisores en general, luego los vamos a ir viendo en su contexto cada vez que necesitemos hablar de ellos. Pero en general los neurotransmisores son moléculas químicas que tienen distinto origen químico y por eso tienen distintas funciones. Hay algunos que son moléculas muy pequeñas, que son derivados de aminoácidos, por ejemplo el GABA, el glutamato y la glicina, y hay otros que son un poco más grandes y derivan de algunas aminas, como la acetilcolina y la histamina. Y también hay algunas que están más emparentadas con monoaminas, como la serotonina y toda la familia de las catecolaminas, la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Vamos a ir nombrando estos neurotransmisores a medida que vayamos avanzando en distintas zonas del sistema nervioso, dado que estos neurotransmisores tienen funciones específicas y están alojados en zonas específicas del sistema nervioso. Las moléculas pequeñas, que son derivadas casi todas de un aminoácido, como el glutamato, el GABA y la glicina, y también moléculas no tan pequeñas, un poquito más grandes como la acetilcolina, están presentes en el sistema nervioso central y también en la parte periférica, en la unión neuromuscular. Los aminas biogénicas, las dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, están presentes en el sistema nervioso central, pero también en el sistema nervioso periférico en su división autónoma. Y hay que señalar además que la epinefrina y la norepinefrina desde la glándula suprarrenal pueden salir a circulación, pero en ese caso no funcionan como un neurotransmisor, sino que funcionan como una hormona. La serotonina y la histamina funcionan en zonas específicas del sistema nervioso central y la histamina, debemos nombrarla también, que funciona como una molécula que permite funciones protectivas para el sistema inmune y también permite algunas funciones en el sistema gastrointestinal que tienen que ver con la liberación y la secreción de ácido en el estómago. Por lo tanto, existen algunos neurotransmisores, algunas moléculas que son neurotransmisores que tienen otras funciones. Esas también las vamos a ir revisando a medida que avancemos. Y también existen algunos neurotransmisores que son mucho más grandes, que son péptidos, como la sustancia P. Estos péptidos grandes tienen funciones muy específicas, son los menos abundantes y pueden estar incluso en el mismo terminal axónico que otros neurotransmisores más pequeños como los que vimos antes. De tal manera que su liberación es complementaria y suelen tener funciones muy específicas como por ejemplo ser liberados en respuesta al dolor. Bien, habíamos dicho también que algunos neurotransmisores tienen función excitatoria y otros tienen función inhibitoria. Bien, esta posibilidad de funcionar como un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio está dado básicamente por su receptor. De tal manera que existen algunos neurotransmisores como la acetilcolina que son preferentemente excitatorios, pero que en algunas condiciones se pueden comportar como inhibitorios. Eso va a depender del tipo de receptor que tenga la sinapsis donde esté implicado. Lo mismo va a ocurrir con el glutamato. En general, la acetilcolina en la porción periférica del sistema nervioso central es el neurotransmisor excitatorio más abundante. A nivel central, el neurotransmisor excitatorio más abundante es el glutamato. Existen también, por supuesto, neurotransmisores inhibitorios. El más abundante de los inhibitorios en el sistema nervioso central es el neurotransmisor GABA. Y la glicina, que es un aminoácido pequeño, también se comporta como neurotransmisor inhibitorio dentro de la médula espinal. Existen algunas moléculas gaseosas, como el óxido nítrico, que pudiesen generar funciones como neurotransmisor, pero hasta el momento lo más aceptado es que el óxido nítrico funciona como un coayudante de la neurotransmisión. Dado que es una molécula que puede difundir, es un gas, puede difundir en todas direcciones, tanto al componente presináptico como al componente posináptico. Los otros neurotransmisores que iremos revisando también se comportan como inhibitorios y algunos como excitatorios, pero en particular las aminas monogénicas pueden funcionar en ambas direcciones, pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Eso va a depender de la zona donde se encuentren. Normalmente en el sistema nervioso autónomo, en la división periférica, la epinefrina y la norepinefrina desarrollarán en algunos tejidos funciones excitatorias y en otros funciones inhibitorias. Cuando veamos la clase de sistema nervioso autónomo, volveremos sobre estos neurotransmisores. Bien, y hay otros neurotransmisores que están circunscritos principalmente a algunas acciones específicas. Como decía antes, la sustancia P,
junto con las encefalinas y las endorfinas, básicamente están relacionados con toda la neurotransmisión del dolor. Algunos neuropéptidos que funcionan como neurotransmisores, como el péptido vasoactivo intestinal, son neurotransmisores que están circunscritos básicamente a actividades muy específicas, como por ejemplo actividades sensoriales en la retina y principalmente actividades en el tracto gastrointestinal. Es decir, también existe la posibilidad que en algunos órganos existan neurotransmisores específicos. Esto ocurre preferencialmente en el sistema gastrointestinal. Bien, para que un neurotransmisor se comporte entonces como excitatorio o inhibitorio, dependerá del tipo de receptor y de la acción que ejerza este receptor en el componente postsináptico. Existen muchísimos tipos de receptores, pero en general para todos los neurotransmisores, los receptores se clasifican en dos: los receptores llamados ionotrópicos y los receptores llamados metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos básicamente son los que ustedes ya conocen como el receptor nicotínico de acetilcolina, es decir, que es un receptor que se comporta como un canal iónico. Cada vez entonces que el neurotransmisor se une a una zona específica de este receptor para ese neurotransmisor, este neurotransmisor se comporta como un canal, es decir, se abre y deja ingresar moléculas o deja salir moléculas. Estos receptores ionotrópicos generalmente tienen otras zonas donde pueden hacer interacción otras moléculas que funcionan como cofactores de esta neurotransmisión. Por ejemplo, el neurotransmisor glutamato principalmente sensa glutamato, pero tiene una zona donde se puede unir la glicina, de tal manera que con ambos este neurotransmisor puede ejercer su acción. Dependiendo del ion que dejen pasar como canal iónico, se pueden comportar estos receptores ionotrópicos como un canal iónico excitatorio, es decir, puede provocar una depolarización en el componente sináptico, o se puede comportar como inhibitorio, por ejemplo, permitiendo el ingreso de cloruro, lo que va a hiperpolarizar el componente posináptico, de tal manera que se comportará entonces como un potencial posináptico inhibitorio. Para cada neurotransmisor existen familias de receptores ionotrópicos, no existe solo uno. Por ejemplo, para el glutamato existen 3 familias de receptores ionotrópicos. Todos estos son receptores entonces para el mismo neurotransmisor, todos son del tipo ionotrópico, pero tienen distintas propiedades particulares cada uno. Esto es importante básicamente cuando se quiere estudiar específicamente algún circuito neuronal o se quiere intervenir farmacológicamente. En ese caso, es necesario conocer la identidad de este receptor ionotrópico. Lo mismo ocurre entonces para los otros receptores. Para el caso del GABA tenemos una familia completa de receptores ionotrópicos, lo mismo para la glicina, lo mismo para la acetilcolina, la serotonina y algunas moléculas que en ciertas ocasiones se comportan como neurotransmisores, como por ejemplo el ATP. La otra familia de receptores son los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, a diferencia de los receptores ionotrópicos, no se comportan como un canal iónico, sino que cada vez que este receptor interacciona con el neurotransmisor, genera una cascada de señalización que finalmente termina en otro canal iónico distinto al receptor, que realiza su función. Esta transmisión es más lenta porque este receptor requiere primero una cascada de señalización antes de abrir algún tipo de canal iónico. Al igual que en el caso de los ionotrópicos, este canal iónico asociado a este receptor metabotrópico a través de una molécula, generalmente una proteína G, cuando está activo, cuando se abre, puede ser un canal iónico que deje ingresar moléculas, que depolaricen, o puede ser un canal iónico que haga una hiperpolarización del componente posináptico. De tal manera que los receptores metabotrópicos también pueden ejercer efectos hiperpolarizantes o depolarizantes, de tal manera que pueden generar potenciales posinápticos del tipo excitatorio o inhibitorios. También existen familias para estos receptores metabotrópicos. Fíjense que para el glutamato, que habíamos visto receptores ionotrópicos, habíamos visto 3 familias, para él también existen receptores metabotrópicos. Por lo tanto, la velocidad y el tipo de transmisión sináptica va a depender no del neurotransmisor, sino del tipo de receptor que esté presente en esa sinapsis. En el caso del glutamato, los receptores metabotrópicos también son una familia bastante grande y todos los días se descubren nuevas variantes de estos receptores. Fíjense que también para GABA, para la dopamina, existen este tipo de receptores.
En el caso de la acetilcolina, que habíamos visto un receptor nicotínico, que era del tipo ionotrópico, también debemos recordar que existen receptores del tipo muscarínicos para la misma acetilcolina, pero que son del tipo metabotrópicos. Es muy importante entonces conocer el tipo o la naturaleza del receptor, en particular de los que ejercen acción sobre algunos órganos, porque en la farmacología es posible intervenir conociendo la naturaleza del receptor. Bien, habíamos conversado también que estos receptores se comportan como excitatorios cuando generan un potencial posináptico excitatorio. Eso implica básicamente que este neurotransmisor provoca una depolarización que acerca a la célula nerviosa al umbral, de tal manera que es muy fácil generar el potencial de acción. Por eso se comporta como un neurotransmisor excitatorio. La transmisión excitatoria puede ser rápida. En este ejemplo, vamos a ver que el neurotransmisor sale al espacio sináptico debido, ¿no es cierto?, a la fusión de las vesículas por el ingreso de calcio, y una vez que realiza esa acción, tiene un canal ionotrópico que permite el ingreso de sodio. Eso depolariza el terminal postsináptico y provoca un potencial postsináptico excitatorio que, si nos lleva hasta el umbral, generará un potencial de acción en el componente postsináptico. Esta transmisión excitatoria también puede ser lenta, es decir, el neurotransmisor puede salir al espacio postsináptico y puede provocar, por ejemplo, el cierre a través de un receptor metabotrópico, una cascada de señalización que provoque el cierre de un canal abierto constantemente para potasio. Si eso ocurre, se va a empezar a acumular el potasio intracelularmente, que tiene carga positiva, y lentamente se va a generar un potencial postsináptico, también excitatorio, pero mucho más lento. Si esto llega al umbral, también generará un potencial de acción en el componente postsináptico. Ocurre exactamente lo mismo para el caso de la transmisión inhibitoria. Los canales iónicos o los receptores que provocan el ingreso de moléculas negativas por la estimulación de un neurotransmisor provocarán el ingreso de cargas negativas, una hiperpolarización, como aparece en esta imagen, lo que aleja el potencial del potencial umbral. Por lo tanto, será más difícil generar un potencial de acción. De esa forma, lo que se acaba de generar es un potencial posináptico inhibitorio. Esto detiene, por supuesto, la transmisión sináptica y detiene la generación del potencial de acción. Estos potenciales posinápticos del tipo inhibitorios, al igual que los excitatorios, también tienen dos velocidades. Puede ser una transmisión inhibitoria rápida, donde a través de un receptor del tipo ionotrópico, el neurotransmisor liberado por el ingreso de calcio interaccionará con ese receptor del tipo ionotrópico, que se comportará como un canal de cloruro, dejará ingresar cloruro, esto hiperpolariza el componente posináptico, de tal manera que el potencial se hace más negativo y se aleja del potencial umbral. También puede ser lento, el neurotransmisor interaccionará con un receptor para el neurotransmisor de tipo metabotrópico y esto provocará la apertura de canales específicos para potasio. De tal manera que saldrá mucho potasio del terminal postsináptico, es decir, saldrán cargas positivas, haciendo más negativo el terminal, de tal manera que este se hiperpolariza y lentamente se va hiperpolarizando y se va alejando del potencial umbral para generar el potencial de acción. De esa manera también entonces el neurotransmisor se comporta como un neurotransmisor inhibitorio. Hay otras propiedades importantes en la transmisión sináptica. Como dijimos en la clase anterior, una célula está sometida a miles de estimulaciones de este tipo, es decir, a miles de interacciones con terminales axónicos que están liberando neurotransmisores del tipo excitatorios o del tipo inhibitorios. Estos potenciales presinápticos, ya sean los inhibitorios o los excitatorios, decaen con la distancia. Como vemos aquí, en este punto donde se está liberando este neurotransmisor, en este caso un neurotransmisor excitatorio, se va a producir un potencial posináptico excitatorio. Pero si vamos midiendo a distancia, alejándonos de la sinapsis, vamos a ver que lo que ocurre cuando se libera el neurotransmisor es que este potencial posináptico excitatorio va decayendo y no tienes capaz, por supuesto, de depolarizar completamente este terminal. Es un poco débil. Por lo tanto, no se pueden autopropagar.
La idea es que este potencial posináptico excitatorio logre llegar al umbral y genere un potencial de acción. Los potenciales posinápticos se pueden sumar, es decir, si realizamos repetidamente esta estimulación presináptica, es posible que estos potenciales posinápticos excitatorios se vayan sumando y vayan depolarizando cada vez más este terminal. Eso implica que un solo terminal, un solo potencial posináptico excitatorio podría no generar un potencial de acción, pero la suma de varios de ellos por estimulación repetida sí podría generar por sumación la llegada hasta el umbral y ahí generar un potencial de acción. Es decir, si estimulamos repetidamente el mismo terminal, vamos a liberar repetidamente el neurotransmisor y eso provocará que los potenciales posinápticos generados en el componente posináptico se puedan sumar. Para ello, deben estar muy seguidos en el tiempo estas excitaciones para que se puedan sumar temporalmente. Por ejemplo, si estimulamos cada 20 milisegundos, eso es lo que va a señalar las flechas que van a aparecer aquí abajo, un solo terminal posináptico con un neurotransmisor, vemos que se generan, ahí, cada 20 milisegundos, vemos que se generan 3 potenciales posinápticos excitatorios, pero ninguno de ellos logra llegar al umbral. Si acortamos el tiempo, es decir, estimulamos a tiempos más cortos, de tal manera que podamos lograr una sumación temporal, por ejemplo, cada 5 milisegundos, ahora están muy juntas las estimulaciones, vamos a lograr que estos potenciales posinápticos excitatorios se logren sumar entre ellos, se genera uno tras otro, se logran sumar temporalmente y sí generen el potencial de acción, dado que logran llegar ahora sumados los tres al umbral. Esto también, esta sumación también puede ocurrir en forma espacial, es decir, cuando se generan potenciales posinápticos del tipo excitatorios muy cercas en el espacio. Por ejemplo, aquí hay 3 potenciales posinápticos que se están generando porque están muy cerca y están todos sobre la misma dendrita. Si espacialmente están muy cerca, podemos lograr que los 3 se sumen, es decir, los 3 se realizan al mismo tiempo y por estar cerca se pueden sumar. Y al sumarlos, lo que podemos tener es una llegada hasta el umbral y de esa manera la sumación espacial nos daría un potencial de acción. Así, tenemos la célula A, que tiene su terminal axónico sobre la célula C, y también tenemos una célula distinta, que es la célula B, otra neurona, que tiene también su terminal axónico sobre la célula C, y ambos están temporalmente muy cerca. Bien, vamos a ver qué pasa si estimulamos solo la A, luego solo la B, y si estimulamos las dos al mismo tiempo. Si solo estimulamos la neurona A, lo que tendremos es un potencial posináptico excitatorio que no logra llegar al umbral. Si solo estimulamos la B, también tenemos un potencial posináptico excitatorio que no llega al umbral. Pero si estimulamos las dos, dado que están muy cerca, es posible que ambas depolarizaciones se sumen, permitiendo que sí alcancemos el umbral y sí se genere el potencial de acción. En este caso también se produjo una sumación, pero de tipo temporal. Bien, también habíamos dicho que las neuronas funcionan correctamente si están dentro de un circuito que permite su función. Para esto debemos considerar que todas las neuronas dentro de un circuito pueden recibir varios tipos de estimulación. De tal manera que esta neurona única, que está recibiendo todas las estimulaciones, puede recibir neurotransmisión excitatoria, pero también neurotransmisión inhibitoria. De tal forma entonces que dependiendo de la cantidad de sinapsis que ejerza y del tipo de sinapsis, si es inhibitoria o excitatoria, dependiendo de la secreción del neurotransmisor y del receptor que se presente en esa sinapsis, vamos a tener un componente de transmisión pasiva en el árbol dendrítico, donde esta neurona estará recibiendo cientos de señales del tipo excitatorias, las flechas rojas, y también del tipo inhibitorias. Esto implica entonces que el soma funcionará entonces como un integrador de todas estas señales, y en el cono axónico, es decir, al final del soma donde se inicia el axón, vamos a tener la integración de todas estas señales pasivas, de todos estos potenciales posinápticos, tanto excitatorios como inhibitorios, y la suma de ellas, tanto espacial como temporal, finalmente nos dará la posibilidad de llegar en esta zona al umbral.
De esta forma, entonces, dependiendo del equilibrio entre los potenciales excitatorios e inhibitorios, es que esta célula generará un potencial de acción. Si la mayoría de los potenciales son excitatorios y logramos llegar al umbral, en este punto específico se genera el potencial de acción. Este se transmite, por las propiedades que vimos en la clase anterior, a través del axón hasta los terminales axónicos. Llegado a los terminales axónicos, entonces, el potencial de acción ahora puede generar la liberación de neurotransmisores. Y como se dan cuenta, este axón único, tiene muchos terminales axónicos que pueden intervenir o que pueden interactuar con otras muchas neuronas. Esta es la base entonces de los circuitos. Una neurona está inmersa dentro de un sistema donde recibe muchas aferencias y puede generar también a su vez muchas eferencias. Bien, el proceso completo entonces de liberación del neurotransmisor desde aquí define lo que está en el lado izquierdo, la sumación de todos estos potenciales para generar este potencial de acción. Bien, esta neurona entonces ahora está inmersa en varios tipos de circuitos. Los circuitos son de distinta naturaleza, los circuitos neuronales. Tenemos circuitos, por ejemplo, que son divergentes, es decir, el potencial de acción de una neurona diverge ahora en otras neuronas a través de varios terminales axónicos que a su vez pueden volver a diverger en otros tipos neuronales. De esa manera, una señal única de una sola neurona ahora sí puede llegar a distintas zonas del sistema nervioso. Esto es muy importante en algunos tipos de circuitos que deben sensar varias características del estímulo. Es decir, hay estímulos que se deben sensar y se deben responder rápidamente a nivel de la médula, pero también debe haber una señal que continúe hacia el componente central para sensar el tipo de estímulo. Vamos a mostrar un ejemplo en la siguiente diapo. También existen algunos circuitos que son convergentes, es decir, donde varias neuronas, las que están en azul, convergen en una sola neurona y forman una sola vía. Por lo tanto, varias estimulaciones, varios potenciales de acción, convergen ahora en una vía única. Esto es para permitir especificidad de algunas señales. Algunos circuitos también son del tipo reverberantes. Eso quiere decir que la misma señal, por un componente axónico, puede volver a intervenir su propia vía. Esto es muy importante cuando un potencial de acción o un impulso nervioso provoca un efecto y debemos rápidamente devolver la señal para modificar la entrada de ese potencial de acción para modificar el efecto que produce finalmente. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando, están automáticamente estimulando circuitos reverberantes porque el sonido que están produciendo, la voz que están emitiendo y las palabras que están diciendo automáticamente están reingresando por el oído a través de un circuito reverberante que afectará lo que están diciendo. De esa manera puedo comparar lo que estoy diciendo con lo que quiero decir. También para calibrar el peso se utilizan circuitos reverberantes. Es decir, cuando hago fuerza contra un peso, estoy calibrando, es decir, estoy llevando de vuelta la señal para que el componente central motor logre calibrar correctamente la fuerza que se utiliza dependiendo del peso que estoy manipulando. Bien, y existen circuitos que pueden generar vías paralelas. Estas vías paralelas en este ejemplo son vías convergentes, es decir, el mismo estímulo ahora diverge en tres vías paralelas, lo que puede llevar información a otra zona y luego convergen en una vía única. Esto también podría ser divergente, es decir, el mismo circuito puede generar vías paralelas y las vías paralelas a su vez podrían volver a diverger, como en el caso A. Vamos a ver un ejemplo de circuito. Bien, imagínense que va caminando por la playa, pero en la arena existe ese molusco. Cuando eso ocurre, se van a producir varias cosas que implican circuitería neuronal. Lo primero que se va a producir es un reflejo autónomo, es decir, no consciente, para retirar la extremidad de la zona que está causando daño. Se llama reflejo de retirada. Lo primero que debe ocurrir entonces es que la estimulación cutánea por el daño es transmitido por una neurona, la que está en azul. Esto asciende hasta llegar a la médula
Pero como ustedes se fijan, se forma un circuito divergente en la médula, donde automáticamente la señal diverge en varias interneuronas, que son las que están en negro, que logran comunicar hacia la vía de salida motora de la pierna donde se está produciendo el daño para provocar la relajación del cuádriceps y poder levantar el miembro, ¿cierto? El miembro inferior, para retirarlo de la zona de daño. A su vez, la señal dada finalmente por el estímulo doloroso, diverge hacia el lado contralateral de tal manera de contraer la musculatura del lado contrario a donde se está produciendo el dolor para sostener el equilibrio del cuerpo mientras se levanta el miembro dañado. Entonces, como ustedes ven aquí, hay una circuitería muy simple, divergente, que permite dar una respuesta correcta en respuesta em, a este daño que se está produciendo en esta pierna. Por lo tanto, tiene una vía de entrada y una vía de salida. Se provoca entonces que una pierna se levante y la otra pierna mantenga el peso. Por supuesto, esto tiene otras implicancias porque este reflejo de retirada que permite la acción muscular a este nivel no necesita subir hasta la parte central, lo hace a nivel de la médula, por eso es un reflejo medular, pero también esta señal dolorosa, por supuesto, es sensada en las cortezas, es decir, sube, aquí la señal tiene que volver a tener una nueva divergencia para continuar con el potencial de acción hacia la corteza somatosensitiva, donde uno siente el dolor. Normalmente esto está asociado con las zonas del habla y generalmente uno hace algún tipo de exclamación, ¿no es cierto? Como eso, por ejemplo. En general uno no dice eso, dice una palabrota, pero en general también se produce una exclamación y eso tiene que ver con que la misma señal de dolor activa otras zonas de la corteza. Por lo tanto, es muy importante que las neuronas funcionen en estos circuitos para dar respuestas adecuadas. Si tenemos un paciente con lesión medular, por ejemplo, y la tenemos la lesión a este nivel, lo más probable es que no funcione correctamente o esté totalmente ausente el reflejo de retirada. Por eso, los reflejos medulares, la circuitería en los reflejos medulares, es muy útil conocerla para saber si hay daño, por ejemplo, en clínica, si el paciente tiene daño y en qué zona medular. Cuando veamos la integración motora, la próxima semana, veremos también varios circuitos reflejos de este tipo. Algunos son más complejos, requieren muchas neuronas, otros son bastante más simples. Otra cosa importante de estos circuitos es que muchos de ellos a nivel central están relacionados con el mismo neurotransmisor. Es decir, existen circuitos neuronales a nivel central donde se utiliza siempre el mismo neurotransmisor. Aquí tienen varios ejemplos. Este que está acá en la primera parte es un circuito que va desde el tronco del glucocerebellus hacia alimentando a las distintas zonas de las cortezas, la neocorteza, etcétera. También alimenta al tálamo y también al cerebelo. Este circuito de neuronas que hacen este recorrido solo utilizan a la norepinefrina como neurotransmisor. En cambio, tenemos otros circuitos que se utilizan para otras acciones, como este circuito que está aquí dibujado acá, que parte de los ganglios basales, que estimula los ganglios basales y tiene interacciones con otro circuito que es el que está en verde. Este circuito solo utiliza serotonina. Aquí tenemos un circuito muy importante que utiliza dopamina y acá uno que utiliza acetilcolina. Además, como aparece en esta imagen, hay varios circuitos que pueden interaccionar ellos. Es decir, puede haber interacción entre dos circuitos que utilizan neurotransmisores distintos y de esa manera tenemos dos vías, una por cada neurotransmisor, que puede interaccionar para generar una función más compleja. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay dos circuitos, la vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica. Ambas vías están caracterizadas, sabemos hasta qué zonas van haciendo intervención, pero si ustedes se fijan en la vía azul, que parte en el área ventral tegmental, esta vía azul, que es exclusivamente de liberación de dopamina, se relaciona con varias zonas del cerebro y se relaciona con el circuito que tiene como neurotransmisor a la serotonina. Si ustedes se fijan en este circuito, va a interaccionar con el cuerpo estriado, pero también tiene interacción con la corteza frontal.
Este circuito, que parte en el área ventral tegmental, ventral tegmental, llega hasta un núcleo, el núcleo accumbens o núcleo acuminado, y en esas zonas puede estimular a este núcleo, pero también puede estimular la corteza frontal. Este circuito de vía dopaminérgica está relacionado con funciones como la gratificación, el placer, la euforia, la preservación y la compulsión, es decir, alimentándose desde otros circuitos como lo que ocurre en el hipocampo o lo que ocurre en el núcleo del RAFE, que son circuitos vías de serotonina. Este núcleo puede estimular a la corteza frontal, haciendo que finalmente los estímulos sensados en el área ventral tegmental sean interpretados como funciones de gratificación. Cada vez entonces que estimulo esta vía dopaminérgica, o que el estímulo logre alcanzar esta vía ventral tegmental por las distintas entradas, lo que provocará es una sensación de gratificación. Normalmente, algunas emociones y algunas acciones placenteras, como comer, por ejemplo, suelen encender este circuito de tal manera que esto se reparte hacia la corteza, y por eso algunas estimulaciones son recordadas como acciones gratificantes. Esto es muy importante para el aprendizaje, dado que cuando una acción es gratificante, voy a tener la tendencia a volver a repetirla. Por supuesto, si hay algún fármaco o alguna droga de abuso que estimule esta zona, también provocará la misma sensación de gratificación. Está relacionada, si ustedes se fijan, esta vía dopaminérgica con la vía serotoninérgica, y la vía serotoninérgica está relacionada con otras funciones, como por ejemplo el temperamento, el procesamiento de la memoria, el sueño y la cognición, de tal manera que pueden relacionarse funciones distintas a través de circuitos distintos. Por eso la gratificación está relacionada con el temperamento. Bien, y para terminar, vamos a mostrar ahora una interacción de circuitos mucho más potente. Si ustedes miran la palabra que aparece ahí, y la logran leer lo que aparece en esa zona, una zona específica de circuitos del cerebro, en la parte occipital, se ha encendido cuando ustedes realizan el reconocimiento de las palabras. Es decir, mirar una palabra, lo que hace es prender un circuito específico que me permite reconocer la palabra. En cambio, cuando yo escucho una palabra, si yo a ustedes les digo sinapsis, y escuchan la palabra y la reconocen, el circuito que se prende es otro. Está en otra zona del cerebro. Esto implica entonces que si un paciente tiene un accidente cerebrovascular en esta zona, podría no reconocer las palabras al leerlas, pero como esta zona está indemne, sí podría reconocer la misma palabra al escucharla. Y esto es muy distinto también a si al paciente le pedimos que nos diga una palabra. Cuando un paciente nos dice una palabra, está activando otro circuito que está en otra zona del cerebro. Como ustedes ven entonces, están completamente separados el poder leer y entender una palabra, el escuchar y reconocer la palabra, o el decir una palabra. Por eso cuando hay accidentes cerebrovasculares, se hacen estas pruebas en el paciente para saber si puede realizar estas tres acciones. En general, es muy difícil que un accidente cerebrovascular bloquee las tres, porque suelen ser bastante localizados, salvo que sea un evento muy grande, muy masivo, pero ahí en general se provocan daños más complicados, más complejos. Bien, esto es solo entonces para poder reconocer una palabra al verla, al escucharla o decirla. Pero si a una persona le pedimos que explique un concepto completo, por ejemplo, si yo les pido a ustedes que me expliquen completamente todo lo que aprendieron sobre una sinapsis, es decir, que ustedes piensen en el concepto de sinapsis, eso es totalmente distinto al reconocimiento de palabras. Si ustedes piensan en el concepto completo, todos esos circuitos son los que se prenden. Es decir, mientras más compleja es la actividad cognitiva, más circuitos neuronales están involucrados. Bien, vamos a terminar de ver más ejemplos de estas interacciones de transmisión sináptica a nivel sistémico aplicados a algunas funciones específicas como la función motora, la función sensorial, en las clases siguientes, y terminaremos el módulo con una integración general de todo lo que hemos visto con algunos pequeños casos clínicos. Bien, les dejo la bibliografía y esta cápsula queda en el Canvas de curso. Muchas gracias a los que participaron el día de hoy.